Mari pulaunien fachanta ka mulain ka kinyatoy ni amulia felto fachikiman maposangon meo eimanta wakachen eiman pulanien leimanta mi inatunial to fachikiman ni sungulial ni comerul payal también maposangon kamulai mai fachanta ka kinyatokin lamien fitashi tokin pingei filketipa mapuche sungu ka filke mapuche kiman. Kun kasungun mabiafun son los discursos orales de sungun meo, ¿ya? Ka filke y los diferentes trabajos que realiza nuestro che, ya nuestra persona. Feito famo toituli kla iñe pukla pepilun ni chumechi ni amulal ni kasao. Suampia funinche es lo que nosotros vamos a realizar 3 objetivos para cumplir esta unidad, ¿ya? Fimo amulia fin mai lampulamien tani kasao ni come amulial eiman ka feim leiman también kasao klial ni rantulial femechi takim keitache rantun mo rantunolo kim kelai sungu rantun no tankan mo femechi ta alkukitache femechi ta kim keitache alkutunayim kim kelai no tankan mo ka kim kelai femechi kimu kitache pingeki femechi ka no tankan mo ka kim keita ta kimun ya inatungayim femechi amulia fimai pulamien fimo mai pulamien ni falinto amche kanye chumechi ni falutu kanche feita huincaso ngombe piña fui los valores que uno tiene y la persona, ¿ya? Con el mi piña quitache, ¿ya? No actúe de esa manera, ¿ya? Puede ser que no eres una persona, dice en esa. Además nos dice que siempre tenemos que tener ese control, siempre es en el lam, ¿ya? En el lam tenemos que quitar chef, mechi temblor upoki, kimner upoki tañekiman. Feipile que fue tapusta que che, te unen que tem pokimche, feipile que fue tañezongon. Siempre iba con el objetivo transversal piquita winka. Pero esto tiene que ver con el autoestima de la winka son meo, ¿ya? Cómo usted se valora, ¿ya? Cómo yo me valoro. Ahí está la calidad de las personas, ¿ya? No se logra por los propios medios, sino que además existen muchos medios externos que contribuyen al logro o al fracaso, ¿ya? En un enfoque social o cultural, no se aprende por ser que una persona aprenda quiñe, ¿ya? Sino aprende inserto en un contexto cultural, natural de la sociedad mapuche. Kafem ngechim leita kimal, chumgechi ni con urupual ni con pual, loncotucual filkekiman, ¿ya? Canto chengiai mi pin tam niengekei. Nos dicen siempre algún día serás persona, ¿ya? Kameche. Para que el individuo llegue a ser persona, de acuerdo a las acciones y el kiman. Eso es el conocimiento del niño o de la niña, eso se va adquiriendo. El enfoque de la cultura mapuche es que desde la infancia se construye el che. Tenemos otro conocimiento que tiene que ver con el conocimiento de Inche. Kim Chingyai Mili dice, es un mandato que para que cada individuo llegue a ser persona sabia, pero no solo como ir en un depósito, sino de kiman, de conocimiento, ¿ya? El mandato de adquirir conocimiento, de que uno vaya adquiriendo conocimiento, de practicarlo, ¿ya? Como yo le digo, hablen mapudungun, practíquenlo, si no, no voy a aprender. Y transmitir de esa forma el saber. Y es parte de la existencia del hombre y de la mujer mapuche. Chungichi amulia inta fachikasao. Amulia fiña pepilimo nutam kayam ta mapudungun, ¿ya? Kafem ngechim le inta ni nutam kayal chimanta nglam
iniam tan lam ngekei, chemutan lam ngekitache. Feimo me camle inta ni toitunial ni sumun, ¿ya? De ir conociendo palabras como por reconocer algunos verbos que ya incluso lo hemos ido trabajando, pero tenemos que reconocer algunos verbos, porque es verbo, ¿ya? Del modo imperativo, ya chemanta modo imperativo pinguekei, afirmativo, ¿por qué afirmativo? Y también de negación, ¿ya? Tenemos que hacer un listado de los verbos que queremos trabajar. Tenemos que identificar, ¿ya? Ese verbo que están allí. Y también tiene que identificar los verbos negativos. Ahí también tenemos que ir también reconociendo algunos pronombres posesivos, demostrativos. ¿Cuáles son los demostrativos? El mapudungun. Que podamos leer e identificarle en un texto, que ustedes lo vayan identificando de allí. También tenemos que leer algún tipo de texto relacionado con algún tema de esta unidad, ya alguna práctica discursiva, ya pues, que puede ser de alguna familia, de un lof, de un chagún, ya y comentar cada uno de los discursos, ya. Y también identificando cuáles son los pronombres posesivos, los demostrativos que están allí. Eso lo tenemos que identificar que en la primera persona, cuándo es segunda persona, cuándo es tercera persona, ¿ya? Dentro de eso tenemos, por ejemplo, tañi, ¿ya? Puedo decir tañiruca, tamikzao, tamisungun, y también existe el tayu, tayukiman, tayusungun, ¿ya? Tayin, o tamun, sungu, tamun, sungual. También tenemos que hacer utilizando algunos pronombres posesivos y demostrativos. Hay que ir utilizando en nuestro sungun y creando en forma de hablarlo, ¿ya? Sunguliai. Emechini, cheutanen tuñitani kiman, cheutania mulentani, los pronombres posesivos, ¿ya? Cheutania mulentani, tañi sungul, los pronombres demostrativos. Donde allí también ustedes pueden enviar un audio de identificar los pronombres posesivos y demostrativos, de esa forma de poder ir corroborando nuestro kimon, ¿ya? También puede ir evaluando qué tanto yo he ido contribuyendo y he ido aprendiendo con mi sumun. Tenemos otro KPPLUN, donde se realizan las distintas prácticas, ¿ya? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Ya? Chemchita práctica. Y allí donde tenemos que conocer estas prácticas, tenemos que relacionarlo con algún espacio sociocultural donde se transmite el sumun, ¿ya? Puede ser nuestro reima, puede ser en nuestro lof, ¿ya? O en un chagún, o en el chagún que nosotros realizamos en nuestra clase virtual. Y allí donde tenemos que nombrar los espacios, donde se transmite el kiman, ¿ya? Donde se transmite el kiman, cuáles son los distintos sumun, donde habla el kiman, donde sale el kiman, nentun ekita kiman, ¿ya? Conocer qué es un glam, el gunehuaupin, y conocer su característica. También vamos a trabajar algún tipo de trabajo. Sería ideal de que ustedes pudieran compartir y socializar algún tipo de trabajo, como todos somos a distintos territorios, que ustedes pudieran aportarle algunos textos, no sé si llamar textos, ¿ya? Donde producir textos breves relacionados con los mapuche xao, ¿ya? Entonces, ahí a lo mejor aportar ustedes con alguna imagen o alguna evidencia de que ustedes tengan en su lof, porque cada uno tenemos distintas habilidades, ¿ya? Pero por llevar esto a nivel más de pedagógico, académico, puede ser que tenemos que leer textos en mapudungun, ¿ya? Y también en versión español. Está relacionado con diferentes trabajos. Tenemos que observar algún tipo de trabajo relacionado con el Wisun Kazao, ¿ya?
El trabajo Wizun Kzao es lo único que tiene que ver el trabajo con la greda, de manipular la greda, ¿ya? A lo mejor ver allí el enfoque de cómo se ha ido trabajando la greda, qué hay que hacer con la, a lo mejor hay una conexión con la luna, ¿ya? Y ver ese tipo de trabajo. Sería interesante de que ustedes pudieran aportar desde de allí ese Kiman, ¿ya? Y aquí lo único que sabemos de que la ñaña Domingo... La única que sabemos es que la ñaña de acá de Roblehuacho, ella trabaja con lo que tiene que ver con el Wizun. Ella se llama Dominga Neculman, ¿ya? Siempre trabaja con la greda. Reflexionar sobre los valores culturales que tiene ese Kazao, ¿ya? También tenemos que reconocer conceptos del Ngerekan. Chemantan Ngerekan. Chemutan Ngerekan pingi. Ngemin, ¿ya? Chemantan Ngemin. Ngerekafe. ¿Ya? ¿Qué es Ngerekafe? Makun, chemanta makun. Ponto, ya chemanta ponto. Huichal, Ngerewe, Chanyintue, ya. Chariwe, Huizun, Metawe, Iwe, Mencuwe, Huizufe, Netan, Rechafe, Chaguay. Elegir un concepto y además, a lo mejor ustedes mismos pueden elaborar un pequeño diccionario con cada uno de esos términos, el significado, para ir complementando nuestro Kazao. Más que elaborar un informe, hacer un pequeño informe, un pequeño como diccionario con cada uno de esos. Wizun Kazao, Nutan, Nguren Kazao. Fue una mula infilque, chumechini troquito lento fascismo, ¿ya? Fuimos a mulia finta, chumechini pepil nge kent fascismo, ¿ya? Pues wencheme tendam ley, fuimos bien tañe sumo, feita fameo, quiñe huerin tucutucuy cache hincheta tucula fin. Feipituguili los diferentes discursos orales mapuche y los diferentes trabajos mapuche, ¿ya? Allí donde nos dice que el idioma de la raza ancestral, ¿ya? Es el tipo de aglutinante, ¿ya? Polisintético. Nos dice que su nota característica es el verbo. Predominó sobre todos los demás integrantes, ¿ya? Mediante la inclusión de múltiples partículas y raíces de toda clase de palabras. Aumenta su poder expresivo en medida de poco menos que ilimitada. Allí se adquiere una adaptabilidad que habita a describir con entera exactitud hasta lo que más insignificantes detalles de cualquier tipo de objeto, como también las modificaciones más sutiles del pensamiento. Comprobará el lector en la presente obra la efectividad de esa aserción. Nos dice que son sus características, es el verbo de predominio sobre los demás integrantes. Para completar esta actividad se sugiere que podamos ir haciendo un diálogo, un diálogo breve, ¿ya? Para que podamos ir representando y además ver el sonido del mapudungún. Tenemos lo que es el posesivo. Lo posesivo nos dice que los determinantes personales en el sintagma nominal del mapudungún tiene un orden fijo, es decir, siempre antepuesto. ¿Ya? Se combina con los pronombres personales en forma optativa según el contexto. Por ejemplo, cuando yo digo inche ni lifru o ni lifru, estoy diciendo inche es yo, ni es mi, lifru es yo.
O puedo decir mi libro, mi libro. Mi libro es, quiero decir, mi libro. Eso sería lo que tiene que ver con los posesivos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir trabajando con mayor detalle en el Chagún. Luego vamos a ver vamos a presentar lo que tiene que ver con el Mapuche Nglam, que nos da cuenta el acto de aconsejar desde el Mapuche Quemán, ¿ya? Y pues también voy a leer un pequeño, o sea, más que leer, le voy a contar lo que dice un texto relacionado con el Nglam. La presencia de Mapudungun en la sociedad se materializa en el manejo de interacción, ¿ya? De una pauta cultural, de que los ancianos hacia los niños o los ancianos hacia las niñas, uno de los mecanismos utilizados es el Nglam, el consejo, que está relacionado con el comportamiento que deben tener los niños y las niñas frente a las normas culturales. Esto implica el dominio de las lenguas mapuche, conocimiento de las creencias, el respeto hacia las personas y además la naturaleza. En este aspecto, que se transmitan también utilizándolas íntegramente el mapudungun. Esta adquisición se produce en el contexto de un lof, en el contacto directo y frecuente y frecuentemente en los abuelos, lo que se refuerza con la participación de las interacciones sociales mediante la oralidad del Zungun para consolidar el conocimiento cultural mapuche. Esto lo dieron, Tacuifi, ¿ya? O sea, no es tan Tacuifi, le dio el Viting en el 2009. Simantan Nglam es un ejercicio de aconsejar a una persona, ¿ya? Se realiza como un acto correctivo después de haber aplicado alguna sanción a la persona que haya cometido una transgresión. El Nglam también es un acto de cariño y de consideración hacia una persona. Se realiza cuando otra persona observa, ¿ya?, que está cometiendo un error o está realizando un acto que pueda significarle a alguien un problema. Por ello se realiza en espacio de privacidad, además de confianza. ¿Qué es el hueupín? El hueupín es un discurso argumentativo, ¿ya?, del mapuche, en donde dos o más personas realizan un discurso para afirmar una idea, o otras personas que realizan otros discursos, ya sea para debatir o afirmar la argumentación enunciada por la contraparte. Siguiendo se presenta un acto que se da cuenta de los diferentes trabajos y tecnología que utilizaba la sociedad mapuche, ¿ya? La sociedad mapuche ha desarrollado diferentes trabajos para facilitar la vida. Su tecnología está basada en el aprovechamiento de los diferentes recursos existentes en el medio. Así podemos encontrar el ngrekan, ¿ya?, es el telar, que se usaba antiguamente que utilizaban la lana de los hueques, existente para la confección de las prendas de vestir. Posteriormente, con la llegada de la oficha, la oveja, se confeccionan prendas de vestir con la lana de esta. Otra de esta actividad está el huizún. ¿Qué es el huizún? La alfarería. ¿Qué hace uno con la greda? Para la confección de los diferentes utensilios para facilitar, por ejemplo, de trasladar el agua,
la preparación de la bebida y las tostadurías. Del mismo modo, cuando llegaron los españoles, ¿qué es lo que hicieron? Comienzan a comercializar con los mapuches esto de lo que pasaban las monedas de plata. Pero al no conocer el valor del dinero, ¿qué es lo que hicieron? Rápidamente lo transformaron en base para la elaboración de hermosas prendas de adorno, cargadas de simbolismo. Nos referimos con el trabajo de Nurtam o Nurtam. Nurtam dicen alguna vez, Nurtaf, la orfebrería. Nurtaf. Confeccionan diferentes prendas de plata para las mujeres. ¿Ya? ¿Como cuál? Tenemos el tatúe, que va para acá, que es del pectoral. Tenemos el tarikuwu, que es la pulsera. Tenemos el shawai. Y en los hombres tenemos el yiwulkuwu. Te falta yiwulkuwu. Huichantukuwe, que es la rienda. Y el taritue tiene que ver con el cinturón. ¿Ya? Se sugiere, además de con estas cosas, con este contenido del arte que significa, más que sugerir, yo creo que definir y presentar algún tipo de kazao con esta distinta habilidad, oficio que realizaba nuestros chefs. Vamos a contar quién es Epeo, lo vamos a decir primero en Mapudungún, que se llama así Huizun Kazao, ¿ya? Esta Huizun Kazao, Afum Ngen, Fei Pilei. Sewan Kalu, Rekisuke, Liftunge Ketui, Kiñe, Leufukura meu fei meu, Pañus Ngekei, Tinku Nimbur Purkei, Kewu, Amun, Filulu, Ula, Fentekunungei. Rume, aku yechi rag, fei chike ngufor nger purkei, fei chi leufukura, kachani nge purkei, ka liftuni purkei, kiñe narfulechi pañumeo. Narfule, ya. Fei ni liftuni nge pun suamngi ni kme, newen konam ti rag, ya. Fei ni kizawam papai dominga, kisauke ponguito, rukache oni kisauke yimka wechuntu rukameu, kemelenge, fei weku, kisau tuke fui, pintamlei. Soy quiñe que semana, adquintu me que fin, fei mate, nene luchem chumal, fei piquei. Seu mayael, chongum ngem ti chemkun, fei el kunenge kei, wente tafla. Mulele yelu inaruka, fei ni anku lerupuam. Unelu meure, femnge chimten tukuninge kei, fei wula nyo chikechi, fulum tukuninge kei, ketal meu. Fei ni seumange noa, fei ni seumange noa nge noam, tikesau, afun tukuninge kei, fei kom, fulum tukuninge kei, wente ketal meu. Fei chikesau, inye, antul lekei. Puliwantu meu, kom tukunungekei. Fei winelu meu, futa ketal tungekei, fei meu, arem ngekei ti tufken, ka kiñeke tu las grillo, fei meu, wente kunungial ti pumetawe.
Femán papa y dominga. Trapun me kei, fenten anken mamal. Teu en un ngelu meo, fe chipchi metawe nyo chikechi pulun kunungar kei, pulun kunungar purkei, ketal meo. Fe umeo ni nyo chikechi kom enyum klerupual. Fe ideu enyum, sum na ulu, nentunger purkei chimamal, ketal. Nentunger purkei chimamal ketal meo. Fe rangi ailen ka awin tufken meo. Wante kunungar kichi chike metawe ni lepun ngenuael. Feu pulu ni lepun ngeael. Feu tukun ngelu putal. Fei takun manguno. Takun ngeye ketukei. Ailen meo ka anken mamal meo. Fei tachikazau mleini kunyutu ngeael. Mleini chom nau nual tiketal. Tipu metawe fenteima lupum ngekei. Esperegle pataka grado piafun piuke. Puke chi arengen, ya, unak marengeke. Femeo ayun putal kelueke tipu metawe. Fei ke chukam kayu orameu chi femkei. Feula chiketal kisu hilacho chongum ketukei. Feiseu tiutulu ti pumetawe. Ayun kuru kelu ketui. Feula papa y dominga nentuye ketui pumetawe. Ketal meo. Tufken meo. Fei wif kunu yeketu fi. Wif kunu tukeje fi. Kinye metawe. Kinye estante meo. Cheu ni tipaken. Ni yaka ngeael. Kanyi pengel kleael tipu metawe. Menal petu afunlu ni metawe. Papa y dominga kesaukei ni lelfun meo. Iltukei ni ashawal. Ka ni filke kulin. Ni el ukameo. Ka seumatu kei metawe. Rengem ni kei feichi seo kile yelu. Papa y dominga kesaukelai. Amule kei metenye. Nentuni afel filke metawe kesau. Peipili ni wirinti chuchili ni wirieto fachi tungo. Feito fameo ta feipito afinta mapuso winkasungun meo Rumeni ki re soy mapuso nguni te fachi peu pian welu kinye sungun matan. Feita ni toy pilei winkasungun meo kochura, ya. Mapuso ngun meo pilei afungen. Feita kochura pili. Feita dice, luego del secado, cada pieza es pulida con piedra del río lisa con la que se hacen movimientos circulares hacia obtener el brillo esperado. Si las paredes de las piezas están muy secas, se pueden humedecer, también las piedras se van levantando y limpiando con un paño húmedo. A diferencia del proceso anterior, se requiere que la pieza tenga una consistencia más sólida, ¿ya? Por lo general, la ñaña Dominga realiza una labor al interior de su ruca o de su taller o al exterior, dependiendo de las condiciones climáticas. Y allí deja secar más de una semana, dependiendo del tiempo que haya ese trabajo. Una vez terminado el proceso de pulido de esta pieza, estas se ubican en una repisa para que sigan el proceso de secado. Primero a temperatura ambiente y luego de manera gradual se acerca al fogón. La etapa final del proceso
se producen es la cochura, que consiste en la cocción a fuego directo de las piezas creadas. La cochura demanda un día de trabajo. Se parte muy temprano haciendo fuego en el fogón para calentar las cenizas y los ladrillos que sirven de base. Para esto, la señora Dominga reúne muchas leñas secas. Con el fuego comienza a temperar el ambiente. Se acercan esta vez más los cantaritos para que vayan absorbiendo calor lentamente. Cuando se empieza a adquirir una tonalidad más o menos oscura, se acomodan las leñas hacia afuera. Se hace un espacio entre las brasas y las cenizas, caliente para ir ubicando los cántaros, que ya están condicionados de ser quemados. Una vez dispuesto en la hoguera, se cubren con brasas y leña seca. Este proceso debe ser cuidadoso, pues se debe mantener una temperatura constante y es primordial no descuidar el fuego. Los cántaros pueden alcanzar temperatura hasta los 700 grados, con lo que las piezas adquieren un color rojo intenso. Esto se logra tras 5 a 6 horas de cochura aproximadamente, luego lo cual el fuego empieza a apagarse de manera lentamente. Durante el periodo de enfriamiento, las piezas adquieren un color terracota, es decir, marrón rojizo. En este momento, la señora Dominga saca las piezas de la ceniza y la ordena y lo almacena en repisas de manera que están dispuestos alrededor del taller para la posterior exhibición y venta. Durante el periodo de cochura, la señora Dominga se dedica a las labores cotidianas del campo, como atendiendo sus aves, sus animales domésticos. Además, aprovecha esta instancia para seguir construyendo metagües o pulir lo que están pendientes en caso de que la señora Dominga es constante y va avanzando en ciclo de producción continua. Tenemos texto escogido sobre la platería mapuche. ¿Qué nos dice esto? Que la platería mapuche es uno de los fenómenos más característicos del desarrollo de la sociedad mapuche. Y además nos dice que es la expresión concreta de su filosofía en estrecha relación con la naturaleza. Y es, al mismo tiempo, afirmación de opulencia demostrativa, de su riqueza económica, ganadera, en la que se juega el papel fundamental y determinante de la mujer mapuche, como la poseedora de la continuidad y la fecundidad de la vida en un plano de igualdad en su ciclo menstrual con la luna. La forma gratificaciones, incisiones, estampado u otros de la platería mapuche muestran la fineza, la maestría de sus cultores. El guitrafe no son esto que es un proceso de cambio y de espacio, de tiempo. Van amargando su conocimiento, el conocimiento de acuerdo a la experiencia y la sabiduría del pueblo, a la que son expresadas en la construcción de las joyas. Además, la platería es, sin lugar a duda, la más acabada de expresión
de perfeccionamiento de la sociedad mapuche, que reconoce que en ellas hay una influencia del invasor español, pero al mismo tiempo hace desaparecer todo vestigio de estos para transformarse en una expresión propia y particular, que considera lo espiritual, religiosa, así como también lo económico, social y político de su funcionamiento del pueblo. Nadie puede desconocer en la pleitería mapuche es el resultado de profundos cambios y perfeccionamiento de su organización y de su estructura de pueblo en una relación con el invasor español con el cual se convive en largos periodos de guerra y de paz, quedando al descubierto con claridad que la pleitería mapuche comienza a desarrollarse, a introducirse en nuestro territorio de norte a sur. Y es en la vida práctica interna de los diferentes lofche, del rewe, de la Illa Rewe, ¿ya? Donde crece y se fortalece con fuerza y la vitalidad. Trasciende además la cordillera de los Andes, en un intercambio económico, comercial y de alianzas familiares con los pehuenches, obteniendo con eso una poderosa base ganadera. Lo intricado y poco conocido al sistema de las relaciones y la estructura social mapuche hace muchas veces o casi en la totalidad de los casos, los estudiosos del tema, chilenos y extranjeros, plantean y exponen hipótesis equivocadas o mañosamente manejado para creer que la pleitería mapuche es obra de la casualidad, o no de su práctica espiritual, o no de su práctica social y política permanente, ¿ya? Las joyas mapuches expresan el conocimiento y pertenencia cosmogónica o cosmogólica en cuanto al origen de la vida en general, de la vida humana, en particular como en la relación de la vida y de la muerte, y en los diferentes momentos y espacios y en las transiciones de los mapuches y los diferentes momentos y espacios en los que transitamos los mapuches por lo mismo. Las joyas mapuches expresan también la ubicación, los roles de las mujeres en el funcionamiento de cada familia a la cual pertenecía. Esta connotación social es al interior y el exterior de la familia en una construcción magistral de alianza a través de los matrimonios. Por último, y es lo más concluyente, la pleitería mapuche va buscando a través de su construcción, su expresión política, basándose en los diversos niveles de que existían dentro de la sociedad mapuche y en la que juega un papel trascendental los loncos. Y en estos y en sus cabalgaduras, donde termina de expresarse de forma elocuente y precisa la pleitería mapuche. Y eso nos contaba un hombre, lo que tiene que ver, que relató esto, es el Lamien Peinecura, que lo dio en el año 2011. Ese William Tuco que lo escribió sobre la sociedad y la cosmovisión en pleitería mapuche. Países como la mía frente pues ni casado ni amuler pual ni sumuler rupal le moría.